Ahora sí. Lo primero que tienen que tener claro con esto, chiquillos, es que el siglo V después de Cristo fue el periodo más esplendoroso, podríamos decir, el periodo más maravilloso de la antigua Grecia. Fue el momento... Mister, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, ¿por qué sacan así como 500 años antes de Cristo y como eso? ¿Por qué? Eso siempre me ha tenido de duda. ¿Por qué dicen eso? Mira, te cuento. Lo que Y pasa... Cristo ya no es lo mismo. ¿Cómo? Eso fue antes de que existiera todo eso de Cristo, antes de que crucificaran a Jesús, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que yo les dije que, que muchas veces se cree que la creación o la civilización empezó a existir después, antes de Cristo? O sea, perdón, después de Cristo. Y como que antes de Cristo no existía civilización. Y eso es falso, ¿cierto? Porque yo creo que el comienzo de la civilización como tal, nuestra forma de ser, como nosotros somos en la actualidad, se la debemos a la invención de la escritura, ¿ya? Y la invención de la escritura viene antes que Cristo, y viene la civilización mesopotámica con un sistema cuneiforme. Eso lo vimos el primer semestre, o sea, en la primera unidad con las primeras civilizaciones, tienen que recordarlo. Eh, pero se utiliza esta medida de antes de Cristo y después de Cristo debido a que nosotros heredamos nuestro calendario del calendario romano. Y los romanos fueron los que establecieron, ¿cierto?, que la vida como tal, ¿cierto?, el calendario que nosotros nos rige hasta la actualidad, empezara con Cristo. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes? Y esto se debe, bueno, yo les conté la historia de Cristo, pues yo se las conté hace como 3 semanas, ¿no lo recuerdan? Les dije que los romanos como que habían conquistado muchos territorios, y dentro de los territorios que habían conquistado el reino de Israel. Yo sí me acuerdo. ¿Se acuerdan que dentro de esa península del mar Mediterráneo que ellos habían conquistado, Cristo les cambió su forma de pensar? Porque antes los romanos eran politeístas, creían en Dios Venus, en Dios Marte, ¿cierto? Que eran prácticamente copia y pega de la civilización de Grecia. Y Cristo les cambió la forma de pensar porque de alguna manera le dio dignidad su pueblo, no solamente al pueblo, porque los romanos antes eran muy ensimismados. ¿Y quiero decir con esto? Que los tipos conquistaban los territorios y automáticamente la gente que vivía en esos territorios conquistados pasaban a ser esclavos. Entonces como que Cristo les vino a decir como que no, porque los otros pueblos también tenían dignidad y que merecían derechos. Entonces los romanos, Mister, ¿sí? yo estoy viendo ahorita, estoy repasando todo. Y Ujú. usted dice que los humanos vienen de los monos, ¿cierto? Los Pero humanos. otras personas dicen que venimos de Adán y Eva. Es que Entonces, no se sabe ya qué creer porque hay científicos que crean una teoría, luego salen otros Son que crean pensamientos, otra. esos son Alexa, Alexa, pensamientos, Ya esos ven son que... óyeme, pensamientos religiosos, Ay, no pero déjenme necesariamente hablar, tienen que ser uy, reales. no, que se ponen a hablar como un gallinero ahí. Esos son pensamientos religiosos, Alexa. Realmente venimos de los monos. miren, chiquillos, miren, yo les voy a dar una solución que yo creo que va a dejar conforme a ambos bandos. Les cuento, y lo que pasa es que yo personalmente soy creyente de la teoría darwinista, ¿cierto? La que dice que nosotros venimos de los simios y venimos evolucionando de ahí. No obstante, en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar que el Antiguo Testamento es un texto antiguísimo, ¿ya? El Antiguo Testamento es un texto que viene incluso antes que Cristo, porque fue inventado por el pueblo israelí, ¿cierto? En, antes que Cristo, mucho antes, no me acuerdo en qué fecha, pero es uno de los primeros textos. ¿Y qué gracia tiene que estos son uno de los primeros textos? Me hace mucha referencia a que este pueblo, con la misión que ellos creían, ¿cierto?, de organizar y de evangelizar al resto del mundo, crearon este texto con esa misión, por cierto. Entonces los tipos tenían una justificación muy directa con lo religioso. Tenemos que recordar que en la antigüedad prácticamente todo tenía un significado religioso. Los tipos no sabían por qué existían los arcoíris, los tipos no sabían por qué existía la degradación de alimentos, no sabían por qué estaban vivos, no sabían por qué existía el día y la noche, no sabían nada de eso, ¿cierto? Hoy en día la ciencia nos puede corroborar todas esas cosas, no obstante, ellos tenían que darle una explicación lógica a estas cosas. Y la explicación más lógica que ellos veían en este tema era la invención de Dios, ¿cierto? Entonces, muchos pueblos, no solamente el pueblo de Israel que creó el Antiguo Testamento, le dio una explicación religiosa a dichos acontecimientos. Y estos acontecimientos, chiquillos, están muy imbricados o muy relacionados con el nacimiento de la civilización mesopotámica. Por ejemplo, si uno lee el Antiguo Testamento,
se dará cuenta que el Edén estaba dentro de un jardín de paraíso, ¿cierto? Con muchos viñedos, con muchos alimentos, pero también se encontraba entre dos ríos. ¿Y qué conexión tenemos con esto con la civilización mesopotámica? Que la civilización mesopotámica se cree que fue la primera que surgió en esa zona del mundo y que se encontraba también entre dos ríos. Entonces, probablemente la justificación del Antiguo Testamento viene de ahí, viene de esta civilización mesopotámica como primogénita, ¿cierto? Como enviados de Dios para poder administrar el mundo. Porque ustedes tienen que recordar, chiquillos, que si no tenemos una administración de paz en el mundo, el resto es guerra. Entonces, por lo tanto, la religión venía de alguna manera a decirle a la gente, oigan, deténganse, no se peleen los unos Sí, solos sí, otros, ese sería como trabajen. la mesopotámica, eso. ¿Sí? Sería Irak y Siria. Sí, de hecho están súper cerca, es que por eso te digo, ¿cachai? Como que toda esa parte del mundo está literalmente muy cerca, muy al lado. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que probablemente cuando la persona que estaba escribiendo el Antiguo Testamento pensaba en el Edén, estaba pensando en la antigua Mesopotamia, como los creadores, ¿cierto? Entonces de alguna manera se va transmitiendo ese conocimiento de generación en generación, ¿cierto? Como que aquí, por ejemplo, había un pueblo el cual fue el que fue, no sé, pues, en el cual todos vivían en paz y bla, 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 pues, ¿cierto? Entonces, ahí está el tema, ¿cierto? Porque es muy difícil, obviamente, de tener la verdad en este tema. Como les digo, tampoco ni siquiera los científicos tienen un consenso de este sentido. No obstante, las pruebas, creo yo, que la ciencia ha presentado a favor de la teoría darwinista son bastante claras, ¿cierto? Se han encontrado restos de simios que tienen genomas y también estructuras óseas parecidas a las del ser humano. Por eso le Entonces, pregunto, mister, porque ¿de dónde salieron ellos? Esa es mi duda, ¿sí me entiende? ¿De dónde salieron ellos? de la evolución de las amebas, por cierto, tenemos que recordar que la forma de vida como tal viene de ese inicio, por cierto, porque, a ver, yo no soy profe de biología, pero de lo que recuerdo es que nosotros somos seres nacidos a través del oxígeno. El oxígeno se supone que es el que nos conecta con los seres vivos. Y los seres vivos van desde una ameba hasta nosotros, ¿cierto? Obviamente las amebas tienen sistemas biológicos de seres vivos mucho menos complejos, pero de ahí parte dicha evolución, ¿cierto? Como que parte desde el mar, ¿cierto? Parte desde los anfibios, y los anfibios después van supuestamente evolucionando, ¿cierto? Y de esta evolución llega a los seres vivos que están fuera de la Tierra, como nosotros. Pero tiene cómo comprobarlo, y entonces la Biblia es falsa. Yo no creo que la Biblia sea falsa en su totalidad. La Biblia en verdad te entrega muchos buenos mensajes de paz. Mister, yo la verdad pienso que la Biblia es como un libro de gente que creía en Dios y pues lo escribió, ¿no? Es que sí, Porque ¿quién lo escribió? entonces, es que sí, como te digo, la El Biblia, profesor es de historia porque le hacen tanta pregunta, no en la pero cara de Tú, puro. tú tú empezaste a empezaste hacer con esa pregunta. esto. Pero yo, a ver, yo pregunté solamente que No, por pero qué. Alexa, o sea, estamos en historia, te van a dar Pa, teorías pa, científicas. para. Pero eso, pregúntenle a la profe de biología y pregúntenle a la profe de religión, ¿ya? Armemos un debate con esos dos profes y yo creo que ahí Creo que no hay religión o no. va a quedar ¿Tenemos zanjada profe de esa duda. religión? Sí, pues creo que tienen No, profe no de hay. religión. ¿No No tienen? tenemos religión. Ah, vaya, vaya, bueno. Pero eso, pues chiquillos, yo creo que la Biblia tiene mensajes bonitos, pero no creo que sea la realidad. Yo Sí, hay creo, religión, solo que no hay profesor. yo creo más que es la teoría darwinista la que me hace mucho más sentido, la verdad. Pero bueno, siguiendo con el tema, chiquillos, como les digo, en el siglo V antes de Cristo fue la época de oro, o la época de esplendor de estas poligriegas. ¿Y por qué decimos que en esta época fue la época de esplendor de estas poligriegas? Fue porque en esta época se consigue la democracia como tal. ¿Y quién fue el emperador? O sea, es que no era un emperador, era parte del magistrado, pero era el militar de los magistrados. Y por eso se hizo tan conocido, fue Pericles. Pericles, chicos, fue el militar romano, el militar griego que introdujo la democracia en la civilización ateniense. Y esto va a ser súper importante, porque después de que consiguieron en el siglo V a.C. la victoria contra los persas, recordemos que el imperio persa era un imperio bastante grande, que duró prácticamente toda la primera edad antigua del mundo,
en la cual estos tipos dominaron harto, ¿cierto? Dominaron estos territorios, pero Pericles, junto con los militares de Atenas, consiguieron una victoria contra este imperio. Y de esta manera esto le dio como ¿cómo decirlo? Como que le dio el voto popular, por cierto, como que le dio el respeto del pueblo para que él introdujera la democracia dentro de la civilización ateniense. No obstante, chicos, estos comienzos de la democracia no se sientan en Pericles. Pericles fue el que vino a darle el punto final a todo este sistema democrático. Pero este sistema democrático se venía asentando desde antes que él estuviera a cargo de los magistrados. Se cree o se asume que el principal precursor de este sistema democrático, pero no lo creo, ¿cierto? Porque el que lo creó fue Pericles, fue, Mister, ¿sí? yo y mis preguntas son difíciles. ¿Y de dónde sacaron las pirámides? ¿Cómo crearon esa gente esas cosas tan grandísimas y esas cosas? A ver, ustedes tuvieron que haber preguntado todas estas cosas en primeras civilizaciones, lo que vimos el semestre pasado, o sea, perdón, en la unidad número 1, porque en esa unidad número 1 estas preguntas hubieran estado súper bien, pero cuando yo les hablé del imperio egipcio, nadie me decía nada. Cuando yo les hablé de Mesopotamia, Pero nadie... porque ahí no estaba yo, mister, porque si no yo lo hubiera llenado de preguntas o yo. Bueno, pero las pirámides, chiquillos, si bien... Mister, yo le he tratado de ayudar a ella, pero es de verdad. Hace unas preguntas, mister. Alexa, No, no les puedo. muchas veces se cree que las pirámides tienen esa forma hermosa, ¿cierto? Muy difícil de conseguir a la primera. Y no, si uno mira la primera pirámide, que es la pirámide de Soxer, no sé, me acuerdo cómo se pronuncia, o sea, sé que se pronuncia Soxer, pero no sé cómo se escribe, eso no recuerdo. La pirámide es súper fea. Y como que tiene unos cuadros entremetidos, después otro cuadro entre otro, y de otro cuadro entre otro. Entonces, no es una pirámide tan bonita. Entonces, después de esa pirámide, se fueron perfeccionando las pirámides hasta llegar a la pirámide bonita, que son las pirámides de Keops, Kefren, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Pero ahí recién... ¿Cómo crearon que esa punta súper alta? Porque eso tiene metros y antes no existían que si grúas y todas esas cosas. Tenemos que Y esa gente no sabe La venir a crearon encaramar con en esclavos. con esclavos, Escalando. escalando y con esclavos. Pero, Y una pirámide, pero, Alexa, no es un sistema de creación tan difícil. Si tú lo piensas, si uno, por ejemplo, toma un turrón de arena, ¿cierto? Hace el ejercicio cuando vas a la playa, pesca la arena, te la colocas en tus manos y la empiezas a botar lentamente en la arena. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la forma natural que vas a crear ahí con ese montón de arena? Va a ser una pirámide. Crear una pirámide es algo Muy natural. chueca. Y las montañas se producen por erosión y tienen forma de pirámide. Entonces, esas pirámides que tenían los antiguos egipcios, Alexa, eran más que nada por un sentido religioso. Por eso eligieron el sistema de las pirámides. No porque vinieran, no sé, marcianos a decirles que las pirámides le iban a tener un significado, no. De hecho, los egipcios eran muy matemáticos. Los tipos respetaban mucho las matemáticas. De hecho, hay una historia que se cuenta que cuando Tales descubrió el teorema de Tales, fue al antiguo Egipto y trató de calcular la superficie de las pirámides para poder saber cuánto medían, porque nadie sabía cuánto medían. Todos sabían que eran gigantes nomás, pero nadie sabía realmente cuánto medían. Y con ese espectáculo fue que Tales consiguió sacar su propio teorema matemático. Y de ahí surgen las matemáticas en la antigua Grecia, porque Tales era de Grecia. Pero como les digo, chiquillos, esa es otra historia. Alexa, pucha, no sé, esa sería como mi respuesta rápida, ¿cierto? Porque muchas veces se cree que, no sé, que las pirámides fueron creadas por ovnis y no. Las pirámides fueron creadas con marcianos y con ¿qué acabo de decir? Las pirámides fueron creadas con esclavos y con Creo que acaba de decir lo contrario que acaba de decir. Sí, las pirámides... Usted lo acaba de confirmar. No, Con las pirámides, marcianos se chiquillos, crearon. no, fueron creadas con esclavos y con mucho, mucho tiempo. Tenemos que recordar que el imperio egipcio está incluso como 5.000 años antes que Cristo. El nacimiento de Cleopatra, chiquillos, está más cerca de la creación de Instagram que de la creación de la primera pirámide del imperio egipcio. ¿Se entiende la diferencia de tiempo de la que estamos hablando? Es mucho tiempo. Por supuesto que suena bonito que vinieron los marcianos y que les dieron las pirámides, pero no. Son 22 siglos, mister. Son 22 siglos. Gracias por ese número. Entonces, que Cleopatra esté más cerca de Instagram que de la creación de la primera pirámide, te da el sentido de que por qué estas pirámides son tan bonitas las últimas. Porque las primeras, como te digo, eran horribles, porque estaban recién empezando a formarse. Entonces, como les digo eso, para que lo tengan en consideración. No suena lindo, suena aterrador. Sí, la verdad que la consideración de tiempos, el concepto de tiempo,
Eso yo se lo dije también en las primeras civilizaciones, porque cuando hablábamos de este proceso de hominización, en la cual los simios pasamos a seres humanos, hablábamos de 5.000 millones de años, hablábamos de épocas de glaciación, hablábamos de 5.000 millones de años, hablábamos después de 6.000 años, y hablábamos de 100.000 años, y esos números son gigantes, y ahora recién parece que con esto ustedes están asimilando la cantidad de años que vimos en ese momento. Ahora, los años que estamos viendo son mucho menos, y con Grecia aún así, y con la antigua Grecia igual estamos viendo hartos años, estamos viendo 500 años aproximadamente. Pero, por ejemplo, cuando veamos el Renacimiento y el descubrimiento de América, vamos a ver como 200 años. Cuando veamos la colonización de Chile, vamos a ver como 100 años. Y cuando veamos la historia de Chile, vamos a ver de nuevo como 200 años aproximadamente, un poquito menos, porque si vemos 200 Mister, años estaríamos parecidos a lo que estamos en la actualidad. Cuénteme. esta es la última pregunta difícil. No se preocupe, si... Yo le estaba explicando a mi mamá sobre esa cosa del proceso de evolución humano y ella me dice que si uno nace de los humanos, ¿por qué uno no adopta un mono y lo va criando para que sea humano? De hecho, se puede hacer. Yo he visto bastante videos. Porque, Alexa, te explico, no es que lo críes y se vuelve humano, que puede pasar, como dice el profesor. Si uno ve bastante... Ya va, disculpe, mister. Y, No, es que o si sea, uno ve tienes bastantes que... videos en YouTube, te darás cuenta que... Es evolución de Que ella muchos regaña, años. bueno, ella regaña, explíqueme usted. No, pero Alexa, mira, te recomiendo que veas videos de monitos y te vas a dar cuenta que los monitos no se parecen mucho a nosotros, se parecen mucho a las cosas que hacemos los humanos. Obviamente mucho más rústicas, mucho más violentos y mucho más por lógica que los humanos, pero se parecen mucho a nosotros en muchas cosas. A un mono, por ejemplo, tú puedes enseñarles algunos pasos básicos de memoria, así como por ejemplo mostrarle puntitos, ponte tú, en los cuales él tenga que recordar un ciclo de puntos para señalar, y el mono fácilmente va a poder hacerlo. Tenemos que recordar que nuestra diferencia de ADN con los simios es del 2%. Y como decía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Neil deGrasse Tyson, un gran físico, decía, Entonces soy un mono. somos monos con un 2% de diferencia de ADN, prácticamente. Entonces, Mister, yo le tengo otra teoría. uh-huh. Los científicos lo que hicieron fue buscar el lado más fácil y menos complicado para explicar de dónde veníamos. ¿Qué tal que no tenga una explicación? Es que, como te digo, nuestro límite para saber cosas es lo que la ciencia nos permite avanzar. Por eso yo creo que yo prefiero creerle a la ciencia, porque de alguna manera son los únicos que tratan de darle explicación a las cosas sin que sea irracional. No obstante, chiquillos, no hay verdad absoluta. Uno puede creer lo que quiera creer. Y como les digo, si alguna vez alguno de ustedes ha leído el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, verá que también hay muchas cosas buenas y muchas cosas que también te hacen sentido. Pero cada uno ahí sabe qué querrá elegir, pues, chiquillos. Ya, Mister, ¿y de chiquillos, dónde voy a tener que salieron dejar esas la cosas? clase para la próxima semana porque ya se acabó el tiempo, chiquillos. Así que... Mister, discúlpenos por hacerle perder el tiempo y No, no no se dejar que diera la preocupen. clase. No se preocupen, si esta información, como les digo, me gustaría que la conversáramos en la primera unidad, pero si tienen esas dudas, pregúntenmela, yo estoy aquí para responderle preguntas de historia, por eso me gustan las preguntas de historia, así que no se preocupen por esa cosa, tranquilos.